Hola, buenas tardes nuevamente. Ya nos saludamos no sé cuántas veces desde ayer a hoy. Vamos a dar comienzo a este hermoso panel que se titula Hongos, Ciencia y Experiencia, que van a decir sus palabras José Carlos Bouzo, que es psicólogo clínico, doctor en farmacología, especialista en cannabis, enteógenos, ayahuasca, es autor de ¿Qué son las drogas de síntesis? Y coautor de Ayahuasca y Salud. Es director de proyectos científicos de research y es investigador especialista en cannabis y enteógenos. Por otro lado tenemos a Celeste Romero, que es médica psiquiatra, es investigadora de nuestro laboratorio de estudios interdisciplinarios sobre cannabis, enteógenos y política de drogas, y Francisco Centeno, que es psicólogo clínico, psiconauta, es investigador de el hongo psilocibe y fundador de una ONG de nuestro hermano país chileno, Azul Micelio. La mesa de este panel que tenemos, que ya demuestra el interés que hay sobre los hongos, me parece que hay que destacar el papel que tiene este famoso enteógeno, que es el enteógeno más antiguo que tiene la historia de la humanidad. Para que sepan, aproximadamente 30 millones de años hay que aparecen sus primeras setas ahí dando vueltas en el mundo. Y es el enteógeno más utilizado a lo largo de la historia. Es el de mayor consumo, es el milenario por excelencia. Se consume fundamentalmente en Asia, en América, bien como ustedes deben saber, y fue fundamental en el desarrollo de nuestra conciencia y nuestro físico como seres humanos. Seguramente recordarán en la secundaria, en ciencias sociales o en historia, los que fueron un poquitito más viejos, cómo se nos explicaba periódicamente en grandes épocas, y entre ellas estaban el famoso Paleolítico y el famoso Neolítico. Ese Paleolítico, que tiene aproximadamente 1,5 millones, 2, 3 millones, de acuerdo a la discusión, fue cambiado hace aproximadamente 10, 12 mil años con la famosa Revolución Neolítica. Y si nos vamos un poquito para atrás y entendemos hace 1,5 millones aproximadamente de años, cuando algunos homínidos, estos famosos seres que nosotros también hemos estudiado bastante, bajaron de su vida cómoda en los árboles y se proyectaron en una situación de mucho más riesgo. Ese riesgo que fue silenciado por algo muy importante que los hongos van a terminar de darnos a nosotros, que es la curiosidad y es la creatividad. Al bajar de esos árboles y al seguir a los animales y al observar sus comportamientos, se empezó a consumir el famoso hongo Psilocybe cubensis. Eso permitió, en primera instancia, un crecimiento inédito en la historia evolutiva del cerebro de una especie animal. 3 veces creció el cerebro de la humanidad a partir de esa bajada. Y hay muchas interpretaciones acerca de todas estas circunstancias, y una de ellas, porque en definitiva no estamos haciendo ni más ni menos que historia ficción, porque no tenemos la evidencia certera, pero la ciencia nos puede presentar un poquitito cómo funcionó estas respuestas, tuvo mucho que ver el consumo de hongos, que permitía, por un lado, la sensación de paz, de analgesia, de hambre en pequeñas dosis, pero por otro lado, la creatividad. Esa creatividad que permitió ver y entender que si yo me transporto 1,5 millones de años hacia el actual continente africano y tengo que apostar por esos 10.000 personajes que estaban ahí, nadie hubiera dado un solo peso por entender que muy pocos años después, en términos históricos, se iban a transformar en la especie dominante. Claramente los hongos
en esta teoría tuvieron muchísimo que ver. Aumentar la conciencia, aumentar el sentido de comunidad, una sociedad donde no existían los lazos de género, donde no existían las jerarquías sociales, donde no existía el concepto de pertenencia y fundamentalmente la aparición del ego. Rápidamente, el hongo psilocibe fue consumido en gran parte del mundo. Hoy lo vemos y entendemos un montón de cuestiones más. Cuando sabemos que, por ejemplo, tanto en consumos asiáticos como en consumos americanos, se utiliza y se le da la misma interpretación. Por ejemplo, que el hongo nace del rayo, la cuestión vinculada a la sexualidad o con los animales. Eso tiene que ver con que hace muchísimo tiempo el continente asiático estaba unido con el continente americano, entonces nos permite entender en términos científicos que ese hongo era consumido de forma milenaria. La región actual del Sahara, que hoy es un desierto, hace 7.000 años era un valle fértil, y ese valle fértil fue el que permitió que por primera vez encontremos pinturas rupestres vinculadas al consumo de los hongos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un vínculo muy estrecho, no solamente con la cuestión natural, sino también fundamentalmente con nuestra propia esencia. En 1,5 millones de años, la humanidad consumió todo tipo de sustancias, pero fundamentalmente fueron estos últimos 200 donde se profundizó la persecución a este tipo de consumos denominados enteogénicos, que le tuvimos que dar un nombre reciente para poder separar de las sustancias mucho más fuertes y estigmatizadas. Por suerte, Francisco, Celeste y José ahora nos van a explicar un poquitito más de todas estas cuestiones. Van a hablar aproximadamente entre 15 y 20 minutos y después vamos a hacer una ronda de preguntas ante esto que no sabemos todavía si es una planta, un animal o está en el medio todavía. Le vamos a dar la palabra a José Bouso, los tres van a hablar y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas y en este panel. Me hace especial ilusión además estar con Celeste, nos conocimos hace 10 años en las jornadas de 2013 y nos hemos ido viendo periódicamente aquí y allá, generalmente en Latinoamérica. Fascinante. Espacio territorial. Entonces, bueno, pues es un placer estar aquí de nuevo y vamos a ver qué se nos ocurre contaros. Voy a empezar por un artículo que publicamos, mis ideas las voy a coger de aquí. Este artículo lo publicamos Jenny Sonia, Maya Kohek y yo mismo, ¿no? Que somos el grupo duro del área científica en ICES. Luego tenemos muchos colaboradores que orbitan en diferentes órbitas, pero fundamentalmente entre nosotros tres es desde donde cocinamos todo lo que se suele hacer. Luego explicaré un poco más, ¿no? Y lo llamamos la ilusión del conocimiento en el campo emergente de la investigación psiquedélica. Utilizamos esta expresión, la ilusión del conocimiento, porque hace referencia, se suele decir, ¿no?, que no hay nada más pernicioso y peligroso que la falta de conocimiento, pero pensamos que hay algo más peligroso, que es el no saber que no se sabe. Y esto es algo que está ocurriendo mucho en lo que se llama o lo que se está veniendo a llamar el renacimiento psicodélico, ¿no? No se sabe mucho, pero además no se sabe que no se sabe. Y una de las cosas que no se saben son las que voy a tratar de desentrañar a lo largo de esta mini charla. Por favor, siguiente diapositiva. No funciona muy bien el mando. Es que no, el puntero no funciona. Siguiente, por favor. Ahora. Ya se da por asumido, ¿no?, que la psilocibina es una excelente herramienta para el tratamiento de la salud mental, para el tratamiento de numerosas
enfermedades o problemas de salud mental, pero en una revisión sistemática que hicimos con mis colegas brasileños, luego también hablaré un poco más en profundidad esta tarde de esta colaboración, hicimos una revisión sistemática y en realidad solo encontramos 4 ensayos clínicos controlados en los que se hubiera utilizado psilocibina. El resto de investigación de estudios eran estudios abiertos, con pocos sujetos, de baja calidad. Y siguiente, aquí están recogidos los diferentes estudios, unos con LSD que nos sirve, y nos quedan 4, ¿no? De estos 4, luego apareció un quinto una vez que habíamos hecho esta revisión. Y bueno, muchos de estos estudios adolecen de lo que se ha venido a llamar el efecto Pollan, ¿no? Supongo que habéis escuchado o leído el libro o visto la serie de Cómo cambiar tu mente. Bueno, es una especie de promoción, por no decir propaganda, de los usos beneficiosos de los psicodélicos desde una perspectiva anglosajona. Como decía ayer un poco en la presentación de la revista Ulises, superficial, un poco disneygo-realizada, en la que se aborda, bueno, pues lo que está suponiendo, lo que se quiere vender ahora como este nuevo renacimiento psicodélico, en el que parece que va a ser la solución no solamente a la crisis de salud mental que parece que estamos atravesando, sino también a la crisis ecológica, política. Bueno, esto ya se vivió en los 60 y ya se llegó a estas cosas, ¿no? No estamos inventando nada nuevo. Los psicodélicos son un reflejo de lo que hacemos las personas con ellas, ¿no? En sí mismos no producen nada transformador. Para que produzcan algo transformador son las personas las que tienen que cooperar, como decía Huxley, con la gracia y, por tanto, con la transformación. Entonces, muchos de los sesgos que tienen estas investigaciones adolecen de lo que se ha venido a llamar el efecto Pollan. Siguiente, por favor. Como decía antes, solamente hay 5 estudios controlados de todos los que se han publicado hasta ahora. Siguiente, con muestras bajas y sesgadas. Por ejemplo, en el estudio de Grob, que fue el primer estudio que se publicó con psilocibina para el tratamiento de la depresión en enfermos terminales, el 25% de la muestra, solamente el 25% de la muestra eran sujetos que nunca habían tomado psilocibina. Y en los otros 2 estudios, que son los estudios mejor hechos hasta la fecha, el de Griffiths y Rose con enfermos terminales también, el 50% de la muestra había tenido experiencia con psicodélicos, ¿no? Cuando lo normal en la población general norteamericana es entre un 1 y un 2%. Aquí ya hay un sesgo, claro, importante hacia calificar de manera positiva el tratamiento que estás recibiendo. Este efecto también se llama efecto Hawthorne, que es el hecho de que por estar observado ya se va a producir un cambio. Esto lo hemos visto sobre todo en los estudios de mis colegas brasileños con ayahuasca en Brasil, ¿no? Estos estudios se hicieron en el norte de Brasil, en unas ciudades bastante pobres, ¿no? Entonces se observó un aumento o una disminución de la depresión en la primera semana después de administrar ayahuasca comparada con el placebo. Pero es que la disminución fue muy dramática en los 2 grupos, tanto en ayahuasca como en placebo. ¿Por qué? Pues de repente personas que están viviendo en unas condiciones bastante precarias, ¿no? Se les mete en un hospital, se les da todas las atenciones que tiene un hospital y se les atiende con todos los lujos que un hospital pobre puede tener en una región pobre. Se observó un cambio, un pico gigante, ¿no? Cuando se hicieron seguimientos a lo largo del tiempo, estas diferencias, es decir, cuando la gente se la deshospitalizó, las puntuaciones volvieron a... Luego hablaré un poco, si me da tiempo, al error de haber elegido precisamente la depresión como diana en la que se están invirtiendo la mayoría de esfuerzos y dinero en los ensayos clínicos. Bueno, la dificultad de blindar el ciego, y no solamente la dificultad de blindar el ciego, sino la utilización de placebos activos.
para controlar el posible efecto placebo. Controles activos como el metilfenidato y otros psicoestimulantes que efectivamente no tienen efecto psicológico, pero sí que tienen un efecto somático. Tratando de imitar el efecto somático, lo que ocurre que si a una persona le administras un fármaco que tiene un efecto somático que no se acompaña de un efecto psicológico, como es el caso de la psilocibina, este efecto somático suele interpretarse como efecto ansiógeno. Entonces, si estás mirando la ansiedad y estás administrando algo que produce ansiedad con un medicamento que se supone que produce lo contrario, estás aumentando mucho las diferencias, ¿no? Y de hecho, refieren pocos efectos secundarios, cuando en estudios naturalísticos, luego explicaré un poco más tarde, estos estudios son estudios que hemos hecho con ayahuasca, no son con psilocibina. Esto es con muestra del Santo Daime y de la unión do vegetal, perdón, y un 20% donde se han encontrado, no, necesito, vale, y se encuentra un 20% de efectos secundarios. Este estudio lo explicaré un poco más en detalle esta tarde porque es bastante interesante en cuanto al perfil de efectos secundarios, ¿no? Incluso en un estudio que hemos hecho con microdosis, luego explicaré un poco más adelante, encontramos un 20% de efectos secundarios y en un estudio que publicamos recientemente sobre más de 10.000 personas, un 55%. Es decir, que cuando nos vamos a la vida real parece que los efectos secundarios empiezan a aparecer, cosa que no ocurre en los ensayos clínicos, ¿no? La mayoría de los ensayos clínicos vienen de mano de la industria, con todos los sesgos que esto puede tener. No voy a detenerme en ello porque son conocidos de sobra. Y luego hay una falta clara de diversidad tanto de étnica como de género. Algunos ejemplos de, por ejemplo, este es el estudio de Charlie Grob de la UCLA, que se publicó en 2011, al que hacía referencia antes. Fue el primer estudio que se publicó sobre psilocibina en el tratamiento de la depresión en personas en fase terminal. Aquí no se ve muy bien porque he querido economizar en espacio aun a riesgo de sacrificar el contenido, pero este artículo apareció en todos los medios de comunicación como la psilocibina como cura para la depresión. Este estudio estaba hecho con 20 sujetos y si nos fijamos en las gráficas, en realidad la depresión solamente mejora al 6º mes, cuando muchos de los sujetos ya habían muerto, porque estábamos hablando de enfermos terminales. Sí que hay una mejoría a la semana en ansiedad rasgo, que se llama, pero la ansiedad rasgo no es muy significativa a la hora quien sepa un poco de esta jerga lo entenderá mejor. Es decir, un estudio que encuentra mejorías, pero que estas mejorías tampoco son del todo significativas, se popularizó como ya antes de que hubiera más evidencia como la cura para la depresión. Esto es solamente un ejemplo. Cuando ha venido la industria, esto después de todo era investigación independiente y lo que pedían era que se siguiera investigando. Cuando ha venido la industria y ha metido dinero a saco, nos encontramos con un ensayo clínico en el que se compara psilocibina con escitalopram, que es un antidepresivo clásico, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, y lo que nos encontramos es que, siguiente, por favor, que en este estudio no se encuentra diferencia entre la psilocibina y el escitalopram, con todas las promesas que tenía la psilocibina para el tratamiento de la depresión. Solo se encuentra en un análisis de la variable secundaria, pero porque tampoco se hacen ajustes estadísticos por comparaciones múltiples. Y en el siguiente estudio de COMPAS, que está recientemente publicado también en el New England Journal of Medicine, una de las revistas así médicas más prestigiosas, no encuentran diferencia entre la dosis de 10 miligramos y el placebo, y solamente encuentran diferencia para la dosis de 25 miligramos. Pero de nuevo, el efecto que tiene esta dosis es en un 37% de la muestra, que es equivalente de nuevo a la eficacia de los antidepresivos. Si luego nos vamos a la literatura y vemos cuáles son los resultados de los metaanálisis, nos encontramos que en los metaanálisis no hay diferencia entre los antidepresivos y SRS y el efecto placebo. Es decir, en conclusión, estamos viendo que los estudios que se están publicando en el tratamiento de la depresión no aportan mucho más de lo que está aportando un placebo cuando nos vamos a la vida real.
Este es un estudio que se publicó cuando estaba preparando el otro día esta presentación y me llamó la atención porque es un estudio nuevo, tendría que haberse incluido dentro del estudio 6, pero es un estudio muy bien hecho y muy bien diseñado donde se cumple el sueño de cualquier investigador, que las variables vayan en la dirección que uno hipotetiza que va a haber y que además haya correlación positiva entre las variables. Esto hay que hacerlo muy bien o manipular muy bien los datos para que te salga. Aquí no dudo de la honestidad de los investigadores porque son buenísimos. Creo que son de los menos conocidos en el mundo psicodélico, de los que nunca se han adscrito al movimiento del renacimiento psicodélico, de los que no aparecen en los medios de comunicación, pero de los que mejor hacen las cosas. Y efectivamente encuentran una disminución de la depresión. Y esta disminución se correlaciona con neuroplasticidad. Hay un paradigma utilizando electroencefalografía para medir neuroplasticidad y la correlación es positiva y positiva entre el aumento de la disminución de la depresión y el aumento de la neuroplasticidad. El problema es que, fijaros, para conseguir estos resultados, no se ve aquí muy bien, es una muestra al final de 10 sujetos, creo, en el grupo experimental y no sé si 12 en el grupo placebo, pero necesitaron casi 1000 sujetos para poder realizar el experimento. De nuevo, los resultados que podemos encontrar aquí, lo que se parece al mundo real, pues es bastante poco extrapolable. ¿Y entonces qué hacemos, no? A la vez, Australia, el 1 de julio, permitió que los psiquiatras pudieran utilizar psilocibina para el tratamiento de la depresión y MDMA para el tratamiento del estrés postraumático, sin que se hayan terminado los ensayos clínicos. Esto es insólito nunca en la historia de la farmaindustria. Un gobierno ha autorizado la utilización de un medicamento sin que se hayan terminado los ensayos clínicos, ¿no? Bueno, claro, dicen que hay una crisis de salud mental gigante. Yo la voy a cuestionar, no ahora, quizá esta tarde, porque quizá lo que hay es una crisis estructural de no entender o de no querer ocuparnos de cuáles son las determinantes sociales, políticos, económicos y culturales que están incidiendo sobre los problemas de salud mental y preferimos echar la culpa a que quizá los cerebros de las personas pues se están volviendo locos, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que en 100.000 años que nuestro cerebro prácticamente es el mismo, sea justo en esta entrada de los años 20 del siglo XXI que se está empezando a hacer cosas raras, ¿no? El caso es que no es Australia el único país y esto cualquier país puede solicitar empezar a utilizar estas sustancias por la vía del uso compasivo, como han hecho Estados Unidos, Canadá, Israel o Suiza, ¿no? O también Australia, aunque Australia no ha utilizado la vía del uso compasivo. Porque claro, estamos encontrándonos con esta tensión de la que se viene hablando también en algunas otras charlas, ¿no? Entre el uso comunitario y la biomedicalización. ¿Se me puedes dar a la tecla, por favor? Vale. Y la biomedicalización, ¿no? Es decir, la utilización de estas sustancias en contextos de ensayos clínicos supercontrolados, en las que de nuevo mantenemos el paradigma en el que un médico y una psicóloga y un paciente se encierran en un cuarto, en el que a cambio de dinero se produce una conversación. Este paradigma, que es insólito en toda la historia de la humanidad, aparece con Freud en la Viena de principios del siglo pasado, ¿no? Y que solo ocurre en nuestra cultura, ¿no? Lo habitual es que pues, cuando alguien tiene un problema, como también se ha dicho, ¿no? En comunidades tradicionales, la salud no es una cosa del individuo, la salud es una cosa del desequilibrio entre el individuo, su comunidad, su ecosistema y su territorio físico, su territorio geográfico. Y cuando se produce un desequilibrio, hay que equilibrar, hay que armonizar estos 4 niveles. Por eso, si se destruye el ecosistema o si se invade el territorio, se produce un desequilibrio que hay que, corregir. Que hay que corregir. 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 Hay que corregir
Paradójicamente, el país de la prohibición es el que está, desde mi punto de vista, en una situación lo más avanzada posible, que es concretamente el estado de Oregón y el de Colorado, donde ya se han abierto centros donde la gente puede ir a tomar psilocibina, tomar setas, puede cultivarlas, por supuesto, puede tomarlas en su casa y además no es necesaria ninguna acreditación de profesional de salud mental para poder llevar estos centros. Simplemente tienes que hacer una serie de acreditaciones en las que se garantiza que el centro es seguro. De hecho, habría que preguntarse si los psiquiatras y los psicólogos clínicos somos las personas más preparadas para utilizar estas sustancias. Nuestra preparación ha sido tapar síntomas, no fomentarlos, ¿no? Que es lo que hacen estas sustancias, ¿no? Y en nuestras manos va a estar el manejo de estas cosas que, bueno, a mí me queman, ¿eh? Por eso me dedico a la clínica y hago investigación, entre otras cosas, ¿no? Cuando nos vamos a cuáles son las motivaciones a la vida real, de por qué las personas utilizan hongos, esto ya es una encuesta un poco antigua, pero las principales motivaciones son curiosidad, adquirir o alcanzar una experiencia mística, introspección. Fijaros que el hecho de colocarse pues no está entre las principales, que es lo que parece que en los medios de comunicación nos cuentan. Es que la gente utiliza estas sustancias porque lo único que quiere es colocarse. Bueno, parece que no, ¿no? O al menos los usuarios o engañan persistentemente a los investigadores, o a lo mejor algo tendríamos que creerles, ¿no? De hecho, la mayoría califica estas experiencias como entre positivas y mayormente positivas. Solamente un 7,3% las califica como neutrales y pocas como negativas o mayormente negativas, aunque por supuesto estas sustancias también pueden producir efectos adversos y esto hablaré un poco más en profundidad esta tarde. Pero y con esto ya estoy terminando, esto es lo más interesante de todo, ¿no? Cuando se les pregunta a las personas que han utilizado setas si han sido perjudicadas, están en fuertemente desacuerdo, son neutrales entre los usuarios en salud mental, en efectos físicos. Es decir, la mayoría de usuarios consideran que el consumo de honguitos no les ha perjudicado en la salud mental ni en la salud física, ni mucho, bueno, no les ha perjudicado. Mientras que si nos vamos en mayor parte, ¿no? Si nos vamos a los usuarios, ¿no? A los que nunca han utilizado hongos, consideran que los hongos están fuertemente de acuerdo en su mayoría los que consideran que son un daño para la salud física, para la salud mental, para relaciones de amigos, relaciones con la familia, en su carrera científica o académica, profesional o académica. Es decir, tomo la clásica cita que se atribuye a Timothy Leary de que estas sustancias producen locura transitoria a algunos políticos que nunca las han tomado, ¿no? Parece que esto, cuando lo trasladamos de la clase política a la sociedad civil, hay un correlato también. Y ya para terminar, mi defensa hacia el uso comunitario y huir ya de la medicalización, aunque está muy bien que haya medicalización, como se hablaba antes, esto lo vemos en Brasil. Yo trabajo con un grupo en Ribeirão Preto, en la Universidad de Sao Paulo en Ribeirão Preto, donde nuestros psiquiatras, pues en la nevera tienen CBD, tienen ayahuasca, tienen haloperidol, tienen sertralina y en función de lo que consideran, pues utilizan una cosa o utilizan otra. Hay pacientes que van a ver al psiquiatra en Ribeirão Preto, hay personas que van a la iglesia, hay personas que van a los grupos neochamánicos y hay personas que se van con los indios, ¿no? ¿Cuál es lo interesante para mí? Y que además soy farmacólogo y que me he formado en biomedicina pura y dura. Es demostrar que estas sustancias son seguras. Y ya hay suficientes ensayos clínicos en fase 1 y en fase 1 y en fase preclínica y en investigación preclínica, y suficiente evidencia empírica de todos los años que estas sustancias vienen siendo utilizadas como para considerar que estas sustancias tienen el potencial de seguridad suficiente como para poder empezar a ser utilizadas fuera de contextos puramente psiquiátricos.
sobre todo porque hay una aberración histórica, y es que la psilocibina, como la mayoría de las sustancias, están prohibidas sin que nunca se haya hecho una evaluación toxicológica por parte de la Organización Mundial de la Salud. Los criterios de la JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, exige que para que una sustancia se mueva en las listas y para que una sustancia sea incluida en unas listas tiene que venir un informe técnico del Comité de Farmacodependencia de la OMS. Bueno, aquí está la lista de sustancias que ha evaluado la OMS para ser incluidas en las listas. Y si nos vamos a la psilocibina, se propuso su inclusión en el año... ¿La anterior, por favor? En el año 69, en el 71 se incluyó, pero cuando nos fuimos a cuando se hizo el informe técnico, no aparece. No solo la psilocibina, la DMT, principio activo de la ayahuasca, tampoco se hizo nunca informe técnico. La mayoría de las sustancias que están en la lista 1 y que hoy se consideran psicótropos súper peligrosos, en realidad están por una cuestión puramente política y no técnica, porque hay escasean los informes. Y ya para terminar, porque creo que viene muy a cuento, me gustaría leer algunas frases de María Sabina en la biografía que le hizo Álvaro Estrada. A los honguitos se les debe tener respeto. En el fondo siento que son familiares míos, como si fueran mis padres, mi sangre. Claro, comparemos esto, ¿no? En comunidades tradicionales que se consideran familiares, los honguitos, a este contexto hipertecnificado, hipermercantilizado, en el que a los honguitos se les ha extraído de su medio, se les ha encapsulado, como hizo Albert Hoffman, y se les ha comercializado. Al hilo de esto, dice además María Sabina, los honguitos deben ser comidos por completo, porque si por descuido se tira un pedazo, los niños preguntan al estar trabajando, ¿dónde están mis pies? ¿Por qué no me comiste por completo? ¿No? ¿Qué pasa cuando al honguito les traes la psilocibina? ¿Cómo protesta, si es que protesta? Pues protesta probablemente mostrando la misma eficacia que el placebo en los ensayos clínicos, ¿no? Estas sustancias, los honguitos, son escurridizos al ensayo clínico. Funcionan muy bien para evaluar la tolerabilidad y la seguridad, pero son escurridizos al ensayo clínico porque estas sustancias están pensadas para ser utilizadas en el curso de un proceso terapéutico. Son psicoterapias potenciadas por psicodélicos, psicoterapias asistidas por psicodélicos. En el momento en que tratas de encasillar a los psicodélicos y esto no lo entienden las agencias reguladoras, porque quieren considerar a los principios activos, a los psicodélicos, como si fueran un fármaco más, pero es que estos no son fármacos sintomáticos. Estos fármacos, estas sustancias, igual que producen sanación, producen locura, producen lo que el investigador o que la persona quiere que produzcan. Ahí tenemos el experimento de MKUltra, ¿no? Todavía se arrastran los daños en algunas de las personas que fueron sometidas a estos experimentos, ¿no? Y una última frase de María Sabina, y con esto termino, y una frase lacónica, y creo que ya determinante. Y que se me ha borrado, creo. No, con las cositas no se debe comerciar. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, la presentación está... Se me ha olvidado decirlo, está disponible. Si alguien la quiere, me manda un correo electrónico y yo se la envío. Bueno, gracias, José. Qué complejo, ¿no? La ciencia, porque muchas veces se la endiosa y siempre hay estudios científicos que contrarrestan a los otros. Entonces, también hay que poner en debate todas las palabras que se realizan a través de la investigación científica. Bueno, ahora tenemos el turno de María Celeste, bueno, docente del diploma, con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, José, por tu presentación. Me dejaste la panza llena de mariposas. Gracias a todo lo que hace posible que estemos acá, gracias a todas las personas que
que vinieron a escuchar este foro, a compartir con nosotros, nosotras. Muchas, muchas gracias de corazón. Gracias, Pancho, por venir. Bueno, José, otra vez, gracias. Ahora te agradezco por venir. Bueno, hongo, ciencia y experiencia le pusimos a este foro, ¿no? Y recién te escuchaba y cuando decías honguitos, ahí era, ¿no? Cuando salía una mariposita y otra mariposita, ¿no? Y se ponían contentas. Porque hay una cuestión que tiene que ver con las narrativas, ¿no? Que yo me voy a hacer un experimento acá a vivo. ¿Cuántas personas en este... No se preocupen que no las estamos filmando ni nada de eso. Sí. Pero, reconocimiento facial activado. A ustedes no les estamos filmando, ¿no? Reconocimiento facial no hay. ¿Cuántas personas en esta sala usaron hongos psilocibes? Levanten las manos. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántas personas en esta sala usaron psilocibina aislada? ¿Una? ¿Dos? ¿Dos o tres? Bueno. ¿Por qué le decimos a los hongos psilocibina entonces todo el tiempo, ¿no? Vamos a hacer un retiro de psilocibina, vamos a usar microdosis de psilocibina. ¿Sabés qué es lo que me resolvió la vida? Hice una macrodosis de psilocibina. Estamos comiendo hongos, no estamos usando el principio aislado. Esto me parece que es importante visibilizarlo porque el discurso crea realidad, ¿no? Y hay algo en esa narrativa que en su momento fue una lucha que tuvimos que dar y que la seguimos dando, ¿no? Porque hasta que todos los usos no estén regulados, vamos a seguir dando la lucha también con la planta de cannabis. Que entre paréntesis, no fue nadie a las charlas de cannabis, viejo. Venían todos a las de psilocibina, las de cannabis estaban vacías, pero bueno. Y es una medicina muy importante y es la que abrió las puertas para que estemos hoy acá. Quiero que lo tengamos todos y todas en cuenta. Pero bueno, pensaba en esto, ¿no? Que es un debate que en su momento hemos dado con la planta de cannabis y que de hecho la seguimos dando, que la planta no puede ser reducida ni al CBD ni al THC, no puede ser reducida a una sola molécula, ¿no? Y esto mismo está pasando con el hongo. Una y otra vez caemos en ese reduccionismo. Y el reduccionismo es una trampa un poco compleja, ¿no? Porque responde a intereses de los cuales por ahí no los tenemos como tan presentes. Dice Paul Preciado en Texto Yonki, que es uno de mis libros favoritos, que cuando habla de la píldora, dice que es una cadena de significantes que se materializan hasta transformarse en una molécula asimilable, ¿no? Y hay algo de esto de que, de hecho, si pensamos químicamente al hongo y a qué es lo que ejerce los efectos para atravesar la barrera hematoencefálica y demás, el hongo, la psilocibina se tiene que transformar en psilocina. Sin embargo, hablamos de psilocibina porque sí, es una molécula más estable, más fácil de producir, más fácil de vendértela en una píldora. Y hay una cuestión que no sé si solo subyace, como que está atravesando todo este activismo, ¿no? En torno a las medicinas a mí me gusta llamar las medicinas de la conciencia, que tiene que ver justamente con si vamos a seguir el cuerpo para que nos lo sigan medicalizando o qué, ¿no? Y si esta relación que tenemos con el hongo, ¿vamos a dejar que se medicalice o qué? Por eso estaba re contenta recién cuando te escuchaba, José. Y yo no sé qué tanta rigurosidad tendrá la evidencia científica que da cuenta de que las medicinas de la conciencia, bueno, los psilocibes, las experiencias con hongos son catalizadoras de procesos en los cuales somos más conscientes de la unidad con la tierra,
y nosotros, nosotras, ¿no? De nuestro cuerpo territorio, de la importancia de todo el universo de relaciones andantes que somos. Lo que sé es que en general de todas las, no sé si todas, no me gusta la palabra ni siempre, ni nunca, ni todo, pero en general, si hay algo que hace el hongo es conectarte, ¿no? Y en ese sentido de la conexión y de la desconexión, me gusta un término que se lo escuché a un ecólogo chileno que se llama Juan Pablo Rego. Si no lo conocen, búsquenlo porque es un maravilloso, que no está escrito en ningún lado. Le mandé a preguntar, de hecho, si lo podía conseguir en algún artículo, y me mandó a decir que no había tenido tiempo para escribirlo, pero que siga pasando la voz porque era un término que era como bien representativo de lo que nos pasa en Occidente. Y él habla de este término ecopatía, ¿no? Y cuando se refiere a la ecopatía, da cuenta de esto que nos pasa en Occidente, de que habitamos un cuerpo, ¿no? Una materia, como personas humanas, habitamos un cuerpo que está permanentemente interconectado. Si acá se acaba el aire, nos morimos todos en nada, ¿no? Necesitamos del agua, necesitamos del alimento que nos da la tierra. Estamos permanentemente tejidos en una red de vida maravillosa en la que intersomos, pero a la par de eso, mentalmente estamos totalmente escindidos, ¿no? Entonces, a esa escisión que como profesional de salud mental, lo digo, ¿no? Nos genera mucho sufrimiento y me parece que es uno de los principales desafíos que tenemos en estos tiempos, ¿no? Poder trascender esa forma de andar escindidos de nuestro cuerpo territorio, andar escindidos de nuestras relaciones, no poner el foco en el uso que hacemos de un elemento fundamental para la vida y con el cual estamos empezando a tener problemas. Sabíamos que iba a empezar a suceder esto, que es el agua, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé qué tan fuerte es la evidencia científica de que los hongos son ecodélicos, pero me gusta mucho el término, ¿no? En el que se conjuga ese reconocer el hogar que somos, la naturaleza que somos, ¿no? Me gusta mucho esto de que el hongo, el proceso con el hongo, y esto lo voy a decir desde un lugar absolutamente personal, individual y experiencial, porque no tengo ningún problema de compartir que lo que digo lo digo desde también mi experiencia de haber dialogado con ellos. Me parece que es muy importante también para entender estas medicinas poner primero que nada el cuerpo. Y el hongo hace ese proceso, ¿no? De empezar a reconocer nuestro cuerpo como un territorio sagrado, y a través de esto que decía Nati en el foro anterior, ¿no? Y esto de empezar a reconocer que no se trata solo de salir a la naturaleza, sino que también podemos entrar en ella cuando somos conscientes de que la habitamos permanentemente. Así que cuando hablamos de psilocibes, de hongos del género psilocibes, y le decimos psilocibina, a mí un poco que se me afecta un poquito el corazoncito, ¿no? Porque pienso que el psilocibe, el hongo, viene del micelio, y que si hay algo que nos enseña el micelio es la trama vincular, ¿no? El micelio es una trama vincular súper profunda. El micelio desafía, como dice Merlin Sheldrake, el micelio desafía mucho nuestra imaginación humana, ¿no? Porque es un cuerpo sin cuerpo, es una plataforma de permanente conexión que avanza, pero avanza conectadamente. ¿Cómo desafía eso a esta occidentalidad que le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Que se ha escindido de la importancia de salvaguardar la salud, no solo individual y no solo humana, sino de todas las formas de vida y todas las manifestaciones de vida en los territorios que habitamos.
Así que, bueno, también pensaba en eso, ¿no? En poder, un poco como dice Vandana Shiva también, ¿no? Otra hermosa líder ecofeminista que a mí me nutre e inspira mucho, que honestamente no sé si comió hongos, no sé si lo necesita tampoco. Pero esto, ¿no? De poder pasar del reduccionismo a la regeneración, ¿no? Y también en ese sentido me parece que es muy importante que tenemos la posibilidad de no comernos el viaje, de que la única forma de regular esto, de acompañar este proceso, incluso de investigar, acá estamos en una casa de estudios, formamos parte de un laboratorio interdisciplinario que acá el doctor lo dirige, y justamente tenemos la oportunidad de poder ampliar un poco la mirada, ¿no? Y poder generar otra forma de evidencia que en definitiva, quizás desde mi lugar, a mí lo que me motiva es que podamos volver a estar como en armonía, ¿no? Y siento que la conexión es parte de la armonía que hemos perdido y que estas medicinas son catalizadoras de conexión y armonía. Por eso, bueno, agradezco mucho estos espacios. Pensé que no me iba a alcanzar el tiempo y todavía tengo tiempo de sobra, así que hermoso. Esto, ¿no? De esta medicina profundamente vincular. Y ya que tengo unos 3 minutitos de sobra, pensaba en otro desafío, que por ahí me voy a ir a otra peli, pero si es que recién cuando José decía esto, ¿no? De psiquiatras, psicólogos, medicando con psilocibina, a mí se me generaban un montón de cosas como difíciles y complejas, ¿no? Porque es que podemos estar a la altura de acompañar estos procesos si no deconstruimos esa formación biomédica. Podemos estar a la altura de acompañar estos procesos si reproducimos el modelo biomédico, pero esta vez con otro tipo de sustancia, o sea, con una sustancia que de repente va a requerir de que la persona se interne una tarde. O sea, el modelo sería, te interno una tarde, te doy la psilocibina, porque no sería psilocibe, y después sacamos conclusiones. ¿Estamos acá para eso? Yo creo que no. Yo quiero creer que no. Yo no estoy acá para eso. Así que quienes estén acá para otra cosa, acá me tienen en alianza. Y bueno, y me parece que es fundamental esto, ¿no? De que nos enseñan también las medicinas de la conciencia, los enteógenos, los psicodélicos, como le queramos decir, de esta importancia de poder aprender de otro modo también, ¿no? De poder aprender en ese diálogo que se da cuando nos encontramos en esa intimidad con las medicinas, ¿no? Y poder escuchar también esa forma de aprendizaje. Así que, bueno, agradecer a todos por su atención. Espero no haberles aburrido. Y le voy a dejar al Pancho que continúe y gracias por escuchar. Dale, gracias. Bueno, qué complejo, ¿no? El fenómeno. Es tan complejo que ni siquiera sabemos cómo nombrarlo. Y hacemos permanentemente ensayos de nombre y después nos arrepentimos y se genera cuestionamiento entre nosotros. Y no lo digo solamente por la discusión de si los hongos, si los psibios son un agente visionario, un enteógeno, un psicodélico, un psicóptico, un qué, sino que incluso tenemos problemas para definir a los hongos psilocibios no solo en su uso, sino para definirlos en su taxonomía y qué son, ¿no? Y tenemos esta discusión, de hecho,
tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras con Jonathan Ott a propósito de esto y decía, está mal dicho hongo psilocibios, ¿no? A propósito de la psilocina, ¿no? Que en realidad parece ser como más el corazón químico del asunto, se supone en teoría, ¿no? A lo que voy es que esto es como, estamos intentando como cazar un animal raro que no sabemos qué forma tiene, ni casi que cuáles son sus hábitos, y creo que es un buen punto de partida, ¿no? Reconocer que tenemos esa limitación humana, que nos cuesta mucho delimitar el fenómeno. Creo que a propósito de eso mismo también es que nos pasa que queremos como ponerle una chapa, ¿no? Esto es un agente de salud. Y antes decían lo contrario, ¿no? Esto es un catalizador de psicosis. Y me parece interesante que empecemos a pensar que no es ni uno ni lo otro, si nos remitimos sobre todo a lo que es nuestro pasado histórico inmediato, ¿no? Hoy día estamos inmersos en una lógica y me parece que es súper valioso de este espacio que se ha dado mucha reflexión en torno a que podamos ir definiendo el contexto histórico y social en el que estamos hoy día respecto de no solo de los hongos, sino que de las plantas de poder y de otros miembros de este gran concilio espiritual, químico y ecológico, ¿no? Como para poder ir pensando y visionando también el futuro que viene, ¿no? Y hacia dónde movernos. Y parece ser que los pasos claves que podemos dar necesitan ser remitidos también a nuestro pasado anterior, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste ayer, Natalia, me hizo mucho sentido, me da gusto escucharlo también porque, y esto es algo que hemos conversado en otros espacios así de conversas más íntimas también con algunos de los que están aquí, nos hace mucha falta una perspectiva que sea un poco distinta y que pueda recoger la palabra puesta, la palabra que floreció, y que sea una flor que pueda ser llevada a un altar que no necesariamente esté en la intimidad de un hogar, sino que en una mesa en una universidad también. Y estoy hablando en concreto de la perspectiva que los pueblos históricamente han tenido sobre esta situación. Ya digo situación para no decir problema, para no decir sustancia, ¿no? Reconociendo que nos cuesta, y a mí también me cuesta mucho encontrar una comodidad, una palabra cómoda para referirme a los hongos, ¿no? Pues de repente digo niños y en experiencia de visión se presenta como un profesor, ¿no? Y se me cae el término que yo mismo estoy tratando de sostener y me lo cambia, me lo da vuelta y se burla de mí, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante en esta perspectiva de las naciones y de los pueblos que tiene que ver con el reconocimiento de que no estamos frente a un objeto. Y yo, así como en esta declaración de intereses que hace Cele, a mí me interesa mucho la reivindicación del animismo, ¿sí? Y que podamos volver a hacer o rehabilitar nuestra capacidad de hacer relaciones entre sujetos y vincularnos con estos fenómenos como si nos estuviéramos vinculando con un sujeto, no solamente como si. Y esto es algo que para mí es muy claro cuando he podido acercarme y nutrirme de la palabra, de los caminos y de las tradiciones también indígenas en torno a esto, ¿sí? Que en general ellos tienden a considerar, por supuesto que con sus matices y variaciones, que estamos hablando de un sujeto, ¿sí? Y que es un sujeto que además tiene sus características bastante particulares, ¿no? Quizás si pensamos en los hongos psilocibios como sujetos y los comparamos con la ayahuasca como sujeto, empezamos a poder mirar las diferencias que pueden tener en términos de personalidad también, ¿no? Y estas son cosas que uno puede encontrarse no en la literatura, no en una ponencia, sino que en la experiencia de la relación directa, ¿sí? No es que necesariamente estemos animando a la gente a que vaya a comer hongos, pero sí hay un... No necesariamente, porque entendemos que también las panaceas no existen y en esta realidad intersujetos no le caemos bien a todo el mundo y hay otra gente que sí, que no, y depende de las afinidades, y creo que esa es la palabra clave, ¿no?
poder distinguir así si hay afinidad o no. Pero lo que sí me parece interesante es que parece que en la interacción de sujeto a sujeto emerge un montón de información que puede ser útil para distintos fines. Y entre esos fines parece bastante obvio que este ser estaría diciendo cosas bastante interesantes respecto a la salud. Yo hace algunos años llevé estudios a una de las comunidades donde yo estoy en formación permanente y le digo a mi taita, mira lo que están diciendo, qué bacán, los estudios científicos, y él me mira y se ríe y me dice, está muy bien, pero en realidad no son ellos quienes son la punta de la flecha. Que desde el punto de vista indígena me parece un comentario bastante evidente, pero yo inmediatamente me di cuenta que nosotros como sociedad tendemos a estar muy atentos o sobreatentos a lo que va diciendo la ciencia, y en realidad lo que él me dijo es, ella viene detrás y está haciendo esfuerzos por intentar explicar cosas que nosotros ya sabemos. Y esto es cosa de ver montones de artículos y cosas con las que uno se puede encontrar en torno a los hongos, ¿no? Y se habla de el potencial terapéutico de los hongos. Yo no sé si ese es un término que tenga sentido en las comunidades que los trabajan, ¿no? Como potencial terapéutico, pero si nosotros ya sabemos que funciona. Y es más, no solo sabemos que funciona, sino que sabemos cómo estructurar metodológicamente secuencias y escenas para que pueda esa capacidad curativa pueda desenvolverse, ¿no? Y esto a mí me parece muy crucial en este momento porque estamos en toda la discusión de cómo los definimos, qué son los hongos psilocibios, si son los que contienen psilocibina, si los definimos en función de la psilocina, de sus características morfológicas y todos estos problemas también que la micología tiene. Y estamos recién, a propósito de que esa discusión ha ido avanzando, encontrando más o menos claridades, empezando a pensar en cómo. Y para mí eso es clave en este momento, ¿sí? Porque si yo miro cierta data científica y recojo la palabra de algunas comunidades que trabajan con este tipo de medicina, digo, ok, funcionan. Y entonces, por favor, ayúdenos a entender cómo. Y esto es algo que en la tradición se llama instrucción. Por favor, ayúdanos a entender cómo es que tenemos que hacer. La respuesta a eso pueden ser variables, ¿no? La respuesta a veces es, aquí hay un método, síguelo al pie de la letra. A mí la primera respuesta que me dieron fue, toma, aquí está. Yo lo tomé en mis manos, dije, yo no sé lo que es esto, y me dijeron, vuelve en 7 años para que empecemos a hablar, y durante esos 7 años, haz. Pero ¿cómo voy a hacer si no sé? Porque se aprende haciendo, me dijeron. Entonces, luego de ese proceso de búsqueda, de testeo también, de prueba, de crisis personal también, vuelvo a ese lugar y a poder hablar de metodología. ¿Qué quiero decir? Que hoy día estamos descansando en las respuestas que nos puedan dar las instituciones, en la respuesta que nos pueda dar la ciencia, y parece que a veces no confiamos en la respuesta que nos pueda dar la interacción que nosotros podemos tener con las comunidades que custodian los altares y estos conocimientos, y también con el hongo mismo. Entonces, hoy día, frente al problema de quién tiene la potestad, quién va a formar, quién va a entregar las autorizaciones, los permisos, las acreditaciones, incluso las patentes, parece ser que a mí lo que más me hace sentido es que podamos construir modelos integrales que puedan considerar desde la epistemología y desde la política también el animismo. Y yo nos quiero animar a que podamos profundizar en estos conceptos. Por supuesto que este no es el espacio para hacerlo, porque el espacio para hacerlo tiene que ver con lo vivencial y tiene que ver también con conversar y dialogar con distintos agentes que puedan mirar este asunto desde distintos puntos de vista, ¿sí? Pero yo tengo la sensación de que es el animismo el que puede venir a sumar un elemento que está faltando en la discusión.
a propósito de este escenario ambivalente que decía Natalia, ¿no? Y igual es bien loco porque pensamos, si la realidad está hecha de objetos, entonces como que la inteligencia artificial y todo lo que está empezando a pasar está fuera de esos marcos igual, ¿no? Estoy diciendo que el animismo no es algo que se contraponga a la perspectiva tecnológica, por ejemplo. Y esos son los puntos donde me parece que podemos irnos encontrando. Y para llevarlo a cosas bien concretas de los fines de esta mesa, es interesante lo que tiene que decir el animismo respecto, por ejemplo, a set y setting, que creo que son conceptos en los que todos estamos más o menos familiarizados, ¿no? No es necesario definirlo en este momento, creo, espero, ¿sí? Y así muchas cosas, ¿no? De cómo aplicamos o cuáles pueden ser los usos clínicos, incluso terapéuticos, si es que consideramos que estamos trabajando con un ser. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los contextos terapéuticos, donde ya no somos dos y empezamos a ser tres, por ejemplo? Y yo creo que esto es un campo de exploración, ¿no? Hay mucho que decir y que eso que vaya a ser dicho ojalá que venga de la interacción y de la experiencia, ¿sí? Porque este es un tiempo en el que estamos un poco siendo empujados a salir de la teoría y a empezar a entrar también en la práctica, ¿sí? Y a empezar a poder hablar desde el cuerpo, desde la memoria que está impresa en función de esa interacción y de esa experiencia. Hay demasiados rincones en los que podemos meternos en este fenómeno y hay demasiados lugares donde hacer doble clic. Y eso también es bonito porque una persona no puede estar o habitar todos los rincones. De alguna forma dependemos de la diversidad. Dependemos de la diversidad de intereses también, ¿sí? Que a tal persona le interesó depresión porque su familia no sé qué, y tal otro se metió en temas de autismo y empezó a indagar, y otra persona se metió en temas de salud reproductiva femenina, por ejemplo, y se metió en esos temas. Estoy mencionando todos temas que están siendo abiertos ahora, ¿no? Y creo que es como incluso absurdo pretender que haya alguien, una persona que sepa sobre todos esos temas, cuando en realidad me parece que estamos en medio que en un océano con la luz apagada, ¿no? Y nos cuesta un poco saber cómo. Entonces, bueno, eso. Quiero plantear más reflexiones en torno a estos desafíos que vienen y creo que es importante que nos articulemos. Creo que hay una cuestión territorial que es muy relevante. Me parece tenemos todo el derecho a decir no nos hacen sentido las metodologías de psicoterapia asistida con psicodélicos hiperhigienizados porque no se parecen a nosotros, porque nosotros no somos así, porque la gente de estos territorios tenemos otra naturaleza también y quizás sean métodos que sirven en otros espacios y entonces ¿qué hacemos? Podríamos trabajar con comunidades para construir metodologías híbridas porque también los métodos indígenas tienen maneras y tienen declaraciones de lo que es la salud y formas de entender los síntomas que son distintas. Yo en el mundo indígena me he encontrado con sintomatología que jamás he visto en nuestras sociedades mestizas occidentales, nunca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar y a compartir criterios, ¿sí? Y ojalá que estos espacios también puedan ir siendo nutridos con profesionales de la salud, con autoridades indígenas. Ojalá que para un próximo encuentro de esto pueda venir alguien de la Sierra Mazateca, por ejemplo, y que conversemos, porque en el fondo esto igual es un qué sé yo, bueno, yo estaba hablando del corazón, ¿no? Tenía escrito algunas cosas, no soy capaz de leerlas en este momento, pero creo que este ejercicio espontáneo de encontrarse y ver qué surge y qué ideas nos aparecen, qué inspiraciones florecen en el corazón y en el pensamiento. Y eso, no sé, bueno, algo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. No inducimos, pero vamos a citar a McKenna, que decía que toda persona una vez en la vida tenía que consumir hongos, casi como un derecho, ¿no? Bueno, vamos a dar apertura a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir que sean cortos y concisos y que no hagan 5 preguntas en una
y digan hacia quién tienen que estar. Si quieren resolver esta y otras dudas más, les quiero comentar algo que nos hemos olvidado, de que está próxima la apertura de la inscripción del diploma que se llamaba Cannabis y Política de Drogas, y como nos gusta cambiar siempre, rápido todo, le propusimos un nuevo cambio que va a tener el nombre de enteógenos, o sea que vamos a tener nuevas interpretaciones desde el diploma, nuevos profesionales, que ya algunos de acá se van a comprometer, aunque no sepan, pero van a formar parte, ya están diciendo que sí. Así que en septiembre, ¿no, Luis, que es el director de nuestro diploma? Octubre. ¿Octubre? No es octubre. Octubre, noviembre, abiertas las inscripciones. Abiertas las inscripciones, pueden seguir al Instagram del laboratorio, que es cannabisenteógenos.unc, o la página del laboratorio, que lo buscan desde cualquier buscador, y ahí van a sí tener todas las respuestas más acordes a esto. Arranca en marzo. Empieza en marzo. ¿Okay? Sí. Arranca en marzo, inscripción, es un diploma de posgrado, pero tenemos la posibilidad de el famoso mérito equivalente. Van a poner toda la información en el Instagram o en la página del laboratorio. Y son varios seminarios, ¿no? Sí. Histórico, jurídico, médico, científico de investigación. De investigación. Es el único diploma de posgrado que tenemos, y de enteógenos, bueno, también es una novedad a nivel regional esto, y es un orgullo, ¿no? El espacio en el laboratorio también, ¿no? Exactamente. Que bueno, que si bien es todo endogámico. que si bien es un espacio que surgió en este año que transcurrió, ¿no? Ya llevamos 2. ¿Del laboratorio también? El segundo, sí. Ah, wow. Y el tercero del diploma, mi amor. Ah, wow. Bueno. Pero perdimos la noción del tiempo, qué lindo, ¿no? Sí. Pero bueno, pero eso, que también está el laboratorio para que podamos pensar proyectos juntos. La revista, que también las invitamos a descargarla. La revista gratuita. Bueno, estamos avanzando bastante y obviamente necesitamos de todos ustedes. Ajá, y el hecho de la revista, que ahí está, Eleusis, es re importante, ¿no? Porque es en nuestra lengua, es desde nuestro territorio, es levantar también nuestra voz. Bueno, estuvimos viendo vistas de la revista y habían muchos lugares. De muchos lugares del mundo. Hasta sospechosos. Pero bueno, ya pasamos todo el chivo. Por favor, estas cuestiones. No tenemos mucho tiempo más porque están invitadísimos, obviamente, a la conferencia de José, que vamos a tener lugar en el auditorio. Perdón, el aula magna. Sí, todavía estoy con la parte vieja, ¿viste? No me actualicé. Bueno, pueden levantar la mano, así más o menos tenemos un paneo de cuántas preguntas. Perfecto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Estamos con 5 personas y arrancamos corto, por favor. Y decir para quién. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás. Es una pregunta en general para quien quiera respondérmela. Yo veo ciertos paralelismos entre algo que se gestó con el cannabis, particularmente en Argentina, y que creo que viene ocurriendo con los hongos. Hay 2 cosas que para mí tienen en común. Una es la posibilidad del autocultivo, y la otra es el desarrollo de prácticas terapéuticas que combinan ciencia occidental, medicina tradicional y también los conocimientos fruto de la experiencia propia de quienes hicieron terapias con cannabis, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es un paralelismo entre las 2 sustancias, los fenómenos. Y en el caso del cannabis hubo un desarrollo de prácticas de salud comunitarias, ¿no? Que vinieron a contraponerse de alguna manera a la lógica biomédica e incluso a enseñarle algunas cuestiones. Como investigador yo me pregunto qué condiciones existen para que se generen prácticas de salud comunitaria utilizando hongos, y en ese marco me pregunto qué rol puede tener ese conocimiento que generan terapeutas y usuarios de hongos. ¿Qué tareas creen ustedes que nos debemos como usuarios o como terapeutas en este sentido? ¿Voy yo? Lucas, hiciste un 3x1 más o menos, ¿no? El combo. Igual te banco porque me encantó lo que abriste. Bueno, a ver.
Sí, indudablemente hay un montón de paralelismos. Destaco esto que también trajiste, de que es una medicina que se puede autocultivar. Eso es re importante, me parece que es esencial. Esa posibilidad, ¿no? de que es una medicina que se puede acompañar de esas prácticas, porque también las medicinas que cultivamos es como que uno las cría y te crían a la par, ¿no? Hay una relación ahí que se genera que es bien interesante. Te educan, ¿no? Y me parece que es una forma bonita de aprender y desafíos que se ponen también en el camino, ¿no? Sanos desafíos para salir de los tiempos tecnológicos y entrar en los tiempos orgánicos, ¿no? Que también me parece que es una tarea que tenemos en estos tiempos a todo nivel. Así que gracias por traer el tema del autocultivo. Creo que la condición fundamental es la humildad para entender o para integrar esto, ¿no? De que al haber tantas personas relacionándose con el hongo, cada una desde su lugar y cada una también creando sentido y demás, es importante escuchar e integrar esos saberes, no comernos el viaje de que porque uno tiene un cartón académico o lo que fuera, su palabra puede tener más validez que la de otra. Creo que con la cannabis, que quiero decir algo también ahora, que me están escuchando. ¿Por qué le decimos el cannabis? Si es una planta y es un espíritu profundamente femenino. A ver, ¿no? Entonces, creo que con la cannabis aprendimos mucho de la experiencia de las personas vinculándose con las plantas, y creo que esta escuela del hongo que se está abriendo cada vez más, porque además ese fenómeno es muy bonito de este territorio, ¿no? Que somos gente que hace, gente que activa, gente que se involucra ahí en esas prácticas. Me parece que es muy saludable, por eso digo, tenemos que levantar esta voz también, ¿no? Y creo que es eso, es el escucharnos, el generar espacios de encuentro. Estas jornadas son una intención, obviamente, de que nos sigamos encontrando también en la universidad. Nosotros desde el laboratorio procuramos generar espacios de intercambio. Ahora está habiendo un ciclo de cultivo regenerativo de cannabis. ¿Por qué no generar algunos espacios para dialogar sobre hongos y encontrarnos, ¿no? Creo que igual eso está activo, porque hay un montón de espacios en el que estos múltiples chats que tenemos todos, todas y todes, no me digan que ustedes no, que estamos todos, todas y todes compartiendo conocimiento, experiencia. Creo que hay ahí algo para rescatar de esa sabiduría que nace de la experiencia, del encuentro entre cada uno, cada una con la medicina, que es muy rica para poder también ir llevándolo hacia espacios de salud comunitaria, ¿por qué no a políticas públicas, como hoy tenemos la política pública del ReproCan? Pero me parece que en ese sentido la respuesta, si lo tengo que poner en una sola palabra, es comunidad, comunitario, ¿no? Eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Voy a responder solamente un minuto a esta pregunta, porque, claro, en el mundo del cannabis era abismal la diferencia que había entre el conocimiento que tenían los cultivadores y el conocimiento que se tenía a nivel científico. Todo el conocimiento de diferentes variedades, de diferentes cannabinoides. Incluso yo aprendí del sistema endocannabinoide mucho más de lo que me explicaban los cultivadores y los pacientes, de lo que sabían mis colegas profesionales. Esto está ocurriendo efectivamente también en el mundo de los psilocibios, de los honguitos. Y somos tan estúpidos, la especie humana, que los psilocibes y otros psicodélicos, a mí me gusta llamarlos alucinógenos, pero cada uno tiene sus filias, ¿no? Y sus fobias. Lo que inducen son fundamentalmente experiencias existenciales, experiencias de conocimiento de la naturaleza, de la realidad. Experiencias profundamente ontológicas, experiencias que tienen que ver con el ser y con el estar en el mundo.
y con lo más esencial de la existencia. Y sin embargo, lo que estamos haciendo los humanos es tratar de encontrar la psilocibina que burla las patentes para, con esto, hacernos ricos. Este es el avance. El avance, en realidad, todo el avance tecnológico y todo el avance científico que se está produciendo ahora alrededor de la psilocibina con todas estas empresas, es tratar de conseguir una sustancia que se conoce desde los años 50, que la sintetizó Hoffman, que por supuesto los mazatecos lo conocen desde hace cientos, si no miles de años, y que el único... y que todo el esfuerzo de mentes súper brillantes, de científicos, de empresarios, de tal, es conseguir esta sustancia, sintetizarla de una forma en la que nadie la ha sintetizado antes para poder patentarla. Claro. Y tenemos cultivadores, yo conozco cultivadores que son capaces de cultivar una cantidad de honguitos diferentes, cada uno con sus propiedades, dosificarlas, utilizando diferentes vías de administración, aislarlas cuando es necesario aislar la psilocibina, pero también la biostecina y otros principios activos, y hacer malabares como han hecho los cultivadores de cannabis con la planta del cannabis. Y este conocimiento se está persiguiendo, es el conocimiento que se está persiguiendo. Y no vamos a revertir esto, porque estamos en manos de la pasta, que es al final lo que importa. Pero sí podemos hacer que se les deje de perseguir. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender, y lo hemos aprendido, y los norteamericanos lo han aprendido, porque lo han aprendido con la despenalización y con la regulación en todos los estados norteamericanos que han ido regulando el cannabis medicinal, y lo están empezando a aprender con el tema de los honguitos, es a que se deje de perseguir a la gente. Y yo ahora, cuando he estado en California, estoy en Colorado, en la conferencia MAPS, pero también lo he visto aquí, he visto honguitos que en mi vida había visto de gigantes. O sea, es que con uno de estos honguitos abasteces a medio bloque, ¿no? Entonces, los conocimientos van a seguir yendo en paralelo, porque la biomedicina pide moléculas patentables y la comunidad lo que pide son cosas que funcionan para satisfacer sus demandas existenciales. Entonces, para mí, el aprendizaje es que la presión hay que hacerla en los tribunales. Y otra cuestión con lo que planteas, José, a diferencia del autocultivo con la marihuana, porque con la marihuana, ¿qué nos ha pasado? Que la planta generalmente, bueno, los que tenemos un poco más de años, la vimos de grandes. En cambio, el hongo yo no puedo cortar el árbol o decirle a la vaca que no defeque porque va a crecer va a crecer el hongo ahí. Entonces, lo que tenemos que lograr es que no se clandestinice el autocultivo del hongo, a pesar de que tiene muchos más beneficios que la marihuana, lo sabemos, el tiempo, el olor, el espacio de cultivo, es mucho más fácil en todo eso, pero eventualmente tenemos que lograr ir para adelante, por una vez, porque muchas veces nosotros estamos yendo para adelante, creemos que estamos avanzando y estamos yendo para atrás todavía. O sea, gran parte de la humanidad se estaría riendo de nosotros hablando de esto acá. Y eso es algo que nosotros tenemos que lograr de superar. Vamos con otra pregunta. Hola, buenas tardes. Yo lo que les quería pedir era como si nos podían guiar en una especie de reflexión de cómo porque yo los veo como intermediarios entre una medicina, la que llamamos tradicional, que tiene un método duro, que necesita variables, un método hegemónico para demostrar las cosas, y como que y que hay otra de un saber que viene de lo profundo, que hay que cuidar. También uno entiende que muchas, no sé, Rita Segato explicaba que había muchas comunidades que se habían mantenido como ocultas para sobrevivir a esto, ¿no? Que no deja de ser situaciones donde se ha arrasado con la tierra, con los recursos, y parece que se tiene que demostrar que es necesario tomar sol, que es necesario estar en patas para uno sentirse bien, y por eso la diferencia entre uso recreativo y medicinal, y cómo, bueno, también cuestionar esas cosas, de que uno dice recreativo también es salud. Entonces, y yo los veo a ustedes como intermediarios de que tienen ambos saberes y que lo pueden plasmar, y que necesitamos esto de que esté en un espacio a veces universitario, porque parece que tuviéramos que convencer a un modelo donde hay que ir a explicarle
tradicional, entre comillas, bases, que es esto que decían, el chamán dice, bueno, no sé, ellos se creen ahora que están descubriendo algo. Entonces, ¿cómo articulan, qué piensan ustedes del método científico? Yo, esta cuestión de decir, todo se tiene que demostrar por un método científico, quizás en la universidad podemos empezar a pensar que hay otras formas de demostrar y que no vamos a poder demostrar una variable, o cuando salen los estudios que vos decís, la Universidad de Oxford descubrió que ahora los perros tienen sentimiento y basta con que uno tenga un perro hace un montón de tiempo y vos te das cuenta que sienten, no hace falta que lo hayan medido en un estudio. Y creo que esa es la cuestión, que a veces seguimos como intentando demostrar cosas y que quizás tenemos que cambiar, es como la mirada, sin perder de vista que vamos a seguir poniéndonos contentos cuando se demuestre evidencia, pero pareciera para ir a ganar un territorio. Sí, sí, sí. Hay que hacer aikido, no entrar en conflicto. Todo suma, ¿sí? Los fenómenos tienen expresiones múltiples. Y la parte química es un asunto, la parte social es parte del asunto, y es así un complejo, ¿no? Que todo pueda servirnos de aprendizaje y de fuente de nutrición, ¿sí? El problema se produce cuando estamos pidiéndole peras al olmo, decimos en Chile, ¿no? Estamos pidiéndole al método científico que nos entregue cosas que vamos a poder incorporar por otras vías y no por esa, ¿sí? Creo que una gran invitación que los hongos nos hacen es a poder flexibilizar, ¿sí? Y a poder adaptarnos a distintos contextos, lenguajes y poder desarrollarnos de distintas maneras, ¿sí? Desde mi experiencia personal, para mí ha sido muy importante entrar en contacto con el conocimiento científico, ¿sí? Y no sé si más o menos importante que otras cosas, pero le estoy muy agradecido a la gente que ha dedicado horas de su vida y en vez de estar con sus hijos, por ejemplo, haya estado tiempo en laboratorio para que nosotros podamos entender algunas cosas. Entonces, creo que no necesariamente tenemos que verlo como un problema, ¿sí? Eso es como lo que se me ocurre responderte, ¿sí? Que todo sume, porque estamos enfrentados a necesidades grandes, ¿no? Y todas las voces nos sirven para poder ir encontrando caminos, ¿sí? Eso. Perfecto. Otra pregunta, eran 5. Sí. ¿Cuántas vamos? Y por el tiempo... Yo tengo una Bueno, pregunta. ¿alguien más? Los que quieren preguntar por Instagram, vayan de este lado. Bueno, ¿alguien más que quiere preguntas? Yo tengo una pregunta pública para los tres, decís vos. Para Pancho, ¿puede ser? Sí. Bueno, quería preguntar, yo tengo la percepción de que, bueno, si bien es el enteógeno más consumido, los hongos mágicos con psilocibina, psilocibe, me da la impresión de que tiene mucho menor bagaje ritualístico, ¿Mucho menor qué? bagaje ritualístico, ceremonial, que los otros enteógenos como la ayahuasca, la guachuma. Me da la impresión. Quiero saber si es así, a qué se debe y si esto nos dice algo para el futuro, ¿no? No, muy interesante. Eso es un tema súper interesante. Pasa que el hongo tiene una cualidad, una característica un poco distinta a las plantas de poder, y es que tiene esta condición de habitar en muchos territorios, ¿no? El hongo es cosmopolita, ¿sí? No tiene necesariamente, y con el perdón de los mazatecos, yo le he hecho estas preguntas, ¿no? Porque también son cosas en las que pienso, ¿no? Y en una experiencia, perdón que no pueda remitir a datos científicos, sino que a cuestiones tan poéticas, pero voy a preguntarle, ¿no? Como, ¿y cuáles son los pueblos que a ti te custodian en la tierra y cuáles son tus altares? Y la respuesta que aparece en términos visionarios es, a mí no me cuida nadie porque soy yo quien les está cuidando, ¿sí? No necesito estar en un anclaje territorial, habito donde quiero, ¿no? Y es verdad, si uno se va a mirar en el fondo la distribución micológica, tenemos Psilocybe azurescens en
en el norte, en Estados Unidos, fuera de los trópicos donde crecen, no sé, los cubensis o otras variedades, ¿no? Es un hongo que ha dejado sus huellas en Asia, que ha dejado sus huellas en Europa, en África, en América, y tiene esta cuestión que incluso a veces algunos psiconautas dicen galáctico, ¿no? Como si ni siquiera viniera de la Tierra, que fuera como un agente. Y a mí me hace mucho sentido esta figura que relatan los mazatecos, ¿no? ¿Qué significa que los hongos vienen con el rayo? ¿Será que el rayo es algo que conecta el cielo con la tierra, algo que está afuera con algo que está aquí en nuestro territorio? Yo creo que son como metáforas que pueden darnos luces acerca de estas cosas. Ahora, respondiendo así más precisamente a tu pregunta, los altares de los hongos fueron muy perseguidos porque estaban demasiado evidentemente vinculados a la brujería y a lo femenino, ¿sí? Entonces era una cuestión como hongos, sapos y culebras, ¿no? Que es distinto a lo que pasa quizás un poco con el peyote, un poco con el aguacoya y con el San Pedro, que son plantas solares que tienen esta cuestión como mucho más, no sé, quizás clara. Los hongos tienen este velo de misterio, de cuestión oculta, de cosa media tenebrosa también, que comparte en parte con la ayahuasca, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión ahí como política religiosa que también hizo que mucha tradición y muchos altares en torno a los hongos fueran perseguidos con mucha brutalidad, ¿sí? Pero has visto que la ayahuasca tiene cientos y miles de ícaros, en cambio los hongos tienen como muchísimo menos. Yo creo que eso tiene que ver con sus características morfológicas, ¿no? Con su comportamiento, que los hongos aparecen y desaparecen, se muestran y se esconden, ¿sí? Y el hongo decide cuándo es su tiempo, y parece que está diciendo que quiere ahora, ¿sí? Y vamos a ver qué memorias también recuperamos y qué memorias emergen en esta fructificación global en la que estamos, ¿sí? Están volviendo, están apareciendo, ¿sí? Quizás son más silenciosos que otros habitantes de estos territorios y de este planeta, pero están, ¿sí? Pero eso es un tema grande y muy bonito también, porque nos enfrenta a un misterio muy precioso, creo. Ahí había otra pregunta. Y te repito rápido, la parte científica, ya fue investigada esta pregunta mucho y tiene que ver con el chamanismo y lo que significa con el ritual propio y la técnica. Y acá es también una discusión que tenemos que tener en la actualidad, porque la comercialización de todo esto, la mercantilización y la marketingización del consumo de setas también está perdiendo todo este concepto. Históricamente sí se utilizaba en términos rituales y una de las bebidas más importantes enteógenas que utilizaron en la humanidad, que es el soma, ¿verdad? Fue creado en base a hongos. Entonces había un ritual muy fuerte. Pero es una discusión muy interesante la que vos estás planteando. Ella y ya estamos, me parece ahí. No, allá, atrás. ¿No? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va dirigida a Celeste, que es psiquiatra, ¿verdad? Sí. Quería saber si hay alguna contraindicación para personas que, por ejemplo, tengo a mi hermano más chiquito que tiene un trastorno de la personalidad múltiple y como no encuentro mucha información, estuve en otra charla en la que dice que sí, que puede ser viable hacer como una restauración de la química del cerebro, pero no encuentro mucha información acerca de eso. Y nada, quería saber si puede ser perjudicial o lo puede ayudar en microdosis, por ejemplo, acompañado por algún terapeuta que tampoco sé quién puede ser. Bueno, gracias por traer el interés por la salud de tu hermano a este espacio, que es lo que muchas veces también nos acerca a navegar, ¿no? por otras formas de abordajes en salud y demás. A mí no me dice mucho de tu hermano el diagnóstico. Para poder decirte si puede ser un riesgo o no, tendría que conocerlo, tendría que ver qué es lo que está necesitando él como ser humano, trabajar, si es que le podemos encontrar o qué tipo de explicación podemos encontrarle a la sintomatología, qué herramientas hay para esas sintomatologías.
Me parece que eso que traes es muy rico, justamente para que tengamos presente que no podemos reducir a las personas a un diagnóstico, ¿no? Entiendo tu preocupación y después, cuando terminemos, te doy mi teléfono y después lo charlamos. Si tu hermano es chiquito, 18, bueno, está bien. 18 ya puede votar, ya puede hacer un montón de cosas, bueno, puede decidir. Puede comer hongos. ¿Puedo agregar algo? Que a mí me parece que un muy buen filtro, que a mí me hace sentido también desde la terapéutica, es no ofrecer a nadie. Las personas sienten el llamado en su interior y se acercan. Porque muchas veces estamos como, ay, pero esto va a ser bueno para mi mamá y quiero que sea la mamá la que... Sí, me explico, ¿no? Es importante cuando trabajamos con hongos en particular que haya un llamado personal, ¿sí? Que haya un deseo de encontrarse con ese otro y que haya una afinidad también. Y que no estemos forzando, porque son cosas bien delicadas igual. ¿Sí? No estoy diciendo que no se pueda, estoy de acuerdo con lo que Celeste dice, hay que revisar los casos de manera súper puntual y específica, ¿no? Pero también a mí, en mi manera de trabajar, me hace mucho sentido y la comparto también, que los llamados vengan de cada persona, ¿sí? Creo que ese es como para mí, desde mi experiencia, es un factor de éxito en los procesos. Eso. Bueno, gente, les damos un aplauso a estos tres monstruos. Fue un placer.